Si algo nos enseña la historia es que las revoluciones giran en torno a sus líderes y la mexicana no es la excepción. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde estamos analizando capítulo a capítulo de la serie Pancho Villa, y el día de hoy hablaremos del capítulo número 4 titulado La Batalla de Torreón. Después del asesinato de Francisco Madero, va a iniciar otra etapa de la Revolución Mexicana, esta vez encabezado por don Venustiano Carranza, que el día 26 de marzo de 1913 va a firmar el Plan de Guadalupe contra el usurpador Victoriano Huerta y va a conformar el Ejército Constitucionalista. Como lo mencioné en videos pasados, la Revolución Mexicana va a ser principalmente un movimiento armado que se va a producir en el norte del país, a excepción de la región de Morelos, en donde está operando Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur. Gracias al comercio que se da en los puntos fronterizos con Estados Unidos, el Ejército Constitucionalista se va a nutrir de armas, pertrechos y equipo de guerra, y principalmente sus hombres van a pertenecer a los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y de estos estados de la República van a surgir tres cuerpos armados pertenecientes al Ejército Constitucionalista. 1. El Ejército del Noroeste, comandado por Álvaro Obregón, y su lugar de operaciones sería el estado de Sonora y Sinaloa. 2. El Ejército del Noreste, comandado por Pablo González Garza, que tendría que luchar en Coahuila y Nuevo León. Y 3. La División del Norte, comandado por Francisco Villa y que tendría que combatir en el estado de Chihuahua. Aquí te habrás dado cuenta que solamente hablamos de 2 ejércitos y una división. Esto se debe a que Venustiano Carranza no confía en Francisco Villa y por tanto pues va a tratar de minimizar todo su movimiento armado, pero en la realidad va a ser que la División del Norte va a enfrentar los combates más pesados de la Revolución Mexicana. Y para llevar la fiesta en paz, por así decirlo, Francisco Villa va a firmar el Plan de Guadalupe, reconociendo a Venustiano Carranza como el jefe de este movimiento armado. Y Venustiano Carranza tiene que aceptar el liderazgo de Villa si es que este movimiento busca triunfar sobre el Ejército Federal de Victoriano Huerta. Una vez aclarado este punto, veamos qué hace la División del Norte. Su trabajo va a ser una especie de guerra de guerrillas en el interior del estado de Chihuahua, pero no tiene la fuerza para tomar o la capital Chihuahua o Ciudad Juárez. No va a ser hasta que en algún momento de noviembre de 1913, Villa va a capturar un tren que se dirigía a Ciudad Juárez y, haciendo una comparación a lo que fue el caballo de Troya, Villa va a esconder a sus hombres dentro del tren y en la noche del 15 de noviembre de 1913 va a atacar y tomar Ciudad Juárez. Una vez que toman Ciudad Juárez, el Ejército Federal va a tener que abandonar Chihuahua y dejarlo en manos de los revolucionarios. Y aquí surge una faceta nueva de Francisco Villa, ser nombrado gobernador de Chihuahua. Esto solamente va a durar un mes, entre diciembre y enero de 1913 y 14, pero durante ese tiempo Villa va a decretar algunas cosas, por ejemplo un control de precios para los productos básicos, por ejemplo la carne, y va a inaugurar unas escuelas públicas. Un incidente que va a ocurrir y que es retratado en la serie es cuando un hacendado de Estados Unidos llamado William Benton le reclama al gobernador Villa a que sus tropas le roban ganado de su hacienda o directamente le confiscaron su hacienda. Villa no le hace caso debido a que acusa a Benton de apoyar al gobierno de Victoriano Huerta y por tanto no tiene derecho a una indemnización. Benton, furioso, sigue reclamándole al gobernador hasta que termina siendo asesinado. No se sabe bien si fue por el propio Francisco Villa o si fue alguno de sus hombres, tal como lo retrata la serie, pero todo ello causa un incidente diplomático entre el gobierno de Estados Unidos y el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. Al enterarse Carranza de este incidente, va a tratar de quitarle el mando de la División del Norte al propio Francisco Villa, pero como lo hemos visto en esta serie, sus hombres o sus comandantes le son más fieles a Francisco Villa que al propio Venustiano Carranza.
y aquí encontramos a nombres como Raúl Madero, Tomás Urbina, Rodolfo Fierro, Felipe Ángeles, Toribio Ortega y otros más. Esto es un claro ejemplo de insubordinación, pero Venustiano Carranza no tiene más opción que hacer oídos sordos porque, en primer lugar, el ejército del noreste, en el cual se encuentra el propio Venustiano Carranza, no es capaz de realizar grandes operaciones militares y tampoco tomar ciudades importantes, por ejemplo Torreón, y aquí es donde entra en acción la División del Norte. Torreón es una de las principales plazas del Ejército Federal de Victoriano Huerta, dado que conecta al noreste del país, por ejemplo Monterrey, con la frontera hacia el centro del país. Si el ejército constitucionalista toma Torreón, significa que Victoriano Huerta habrá perdido definitivamente el norte del país. Y por tal motivo en Torreón se van a concentrar las fuerzas federales. Y aquí hablamos de un gran reto para la División del Norte. No estamos hablando de tomar pequeños pueblos como fue el caso de Chihuahua, o tomar pequeñas ciudades como Chihuahua Capital o Ciudad Juárez. No, estamos hablando de tomar una plaza muy bien defendida por el Ejército Federal que suma más de 15,000 efectivos dirigidos por un general muy competente, José Refugio Velasco. Y aquí entra a relucir una faceta muy interesante de la División del Norte, la logística y el transporte. Estamos hablando de movilizar cañones, caballos, municiones, armas, soldados, alimentos, todo lo que conlleva el mantenimiento de un ejército. Y para ello se van a necesitar los trenes. Movilizar a estas tropas y equipo de guerra habla muy bien de la cadena de mando que estableció el propio Francisco Villa, en donde ya no podemos hablar simplemente de bandoleros o rancheros montados a caballo pegando tiros. Ahora hablamos de brigadas y artillería, en donde no basta simplemente con hacer un ataque directo contra el enemigo, no, tiene que haber un plan y en el cual se tiene que ejecutar de muy buena manera para derrotar al ejército federal. Y aquí nos encontramos con un personaje muy importante, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es el único militar de carrera que está a las órdenes de Francisco Villa y la División del Norte. Ángeles ingresó al colegio militar en 1872 con la edad de 14 años. Se graduó con el grado de teniente de artillería. Eso le dio acceso a estudiar a Estados Unidos, dar clases en el colegio militar y en la Escuela Nacional Preparatoria, y también fue comisionado a adquirir armamento en Europa. Incluso Ángeles había sido condecorado con la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés. Todas estas menciones o méritos le harían acreedor al título de general, pero había un pequeño problema. Ángeles era muy crítico al gobierno de Porfirio Díaz. Todo esto cambió con el ascenso de Francisco Madero a la presidencia. Felipe Ángeles era leal al gobierno de Madero y este último le dio el título de general. Pero al suceder la decena trágica, Ángeles fue apartado del mando, pero evitó ser fusilado gracias a su brillante carrera militar. Como castigo le tocaría ser aprehendido en la prisión de Lecumberri, pero logró escapar, fugarse a Estados Unidos y finalmente adherirse al ejército constitucionalista bajo las órdenes de Francisco Villa. Obviamente, la adición de Felipe Ángeles a la División del Norte es un elemento muy preciado para Francisco Villa, porque estamos hablando de el único militar en México que tiene conocimientos avanzados sobre el uso de la artillería. Y esto sería muy importante no solamente para la batalla de Torreón, sino para otras batallas de la División del Norte. En un combate muy reñido entre ambos bandos y que la serie retrata muy bien, sería el bando villista quien obtendría la victoria en Torreón. El ejército federal no tiene más opción que retirarse y huir hacia la zona del Bajío. Y esta victoria representa algo muy importante para Francisco Villa. Le da muchísimo crédito y fama frente a los otros líderes y soldados del ejército constitucionalista.
Esto es muy mal tomado por el propio Venustiano Carranza, que ve en Villa a un enemigo político muy formidable, pero sobre todo a alguien que es capaz de desafiarlo y en algún caso le puede ganar. El capítulo termina con un Victoriano Huerta sumamente furioso de esta derrota del ejército federal y se le suma a los muchos problemas que enfrentaba su gobierno, entre ellos una revolución en el norte del país, un gobierno de Estados Unidos que no lo reconocía e incluso había invadido y tomado el puerto de Veracruz. Esto se menciona al inicio del capítulo, pero lo quise dejar para el final para tratar de darle un mayor trasfondo histórico. Aunque al inicio del capítulo el propio Pancho Villa menciona que la Armada de Estados Unidos tomó el puerto de Veracruz, en realidad esta acción ocurre al finalizar la batalla de Torreón en abril de 1914. Esto ocurre principalmente a que el gobierno de Estados Unidos, a cargo del presidente Woodrow Wilson, no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta y por tanto el gobierno de Estados Unidos le levantó un embargo al gobierno de Victoriano Huerta prohibiéndole adquirir armas en el extranjero. Y obviamente Huerta desconoció este embargo y mandó a un barco alemán llamado Piranga a traer armamento del extranjero. Obviamente el barco fue interceptado por la Marina de los Estados Unidos y al ver su cargamento decidió que la mejor manera para apoyar al movimiento constitucionalista era bloquear su principal puerto, el puerto de Veracruz. Y el 21 de abril de 1914, la Armada de Estados Unidos desembarca y toma el puerto de Veracruz, causando un incidente entre cadetes del Colegio Naval de Veracruz con la Armada, en donde fallecieron algunos en combate. Obviamente esto causó la indignación del gobierno mexicano y también la indignación del propio Venustiano Carranza, que consideró que esto era un atentado a la soberanía de México. A pesar de la protesta inicial de Venustiano Carranza, en realidad esto ayudó bastante al ejército constitucionalista porque Victoriano Huerta no puede rearmar a su ejército dado que tiene bloqueado al puerto de Veracruz, y B, no puede adquirir armas en la frontera norte porque esto estaba a manos de los revolucionarios. Muchos historiadores coinciden que la toma del puerto de Veracruz por parte de la Armada de Estados Unidos aceleró la caída del gobierno de Victoriano Huerta, pero también demostró las excelentes relaciones que había entre Estados Unidos con los revolucionarios, cosa que va a ser tratada en el siguiente capítulo y también en donde veremos otra gran batalla de la Revolución Mexicana, la batalla de Zacatecas. Pero bueno, aquí termina nuestro análisis del trasfondo histórico del capítulo número 4 de Pancho Villa la serie. En primer lugar te quiero agradecer por haber llegado hasta el final de este video y también por el apoyo que le has dado a los otros videos hablando de la serie. Y si te gustó, favor de darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda que te puedes suscribir y activar notificaciones de este canal de YouTube. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.